Bien, creo que ya estamos en la hora para comenzar, así que muy buenos días nuevamente a todos y todas los que están presentes en clase. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen comienzo de día, que hayan podido tomar desayuno, haber descansado y nos disponemos a continuar con la clase de gases. Ayer quedamos en esta imagen que ustedes están viendo acá en un ejercicio de aplicación donde determinamos la presión ejercida por una mezcla de gases. ¿Ya? Vimos el concepto de presiones parciales, vimos un par de fórmulas, la derivación de una fórmula, y también hice mención en este ejercicio en particular de algunos gases diatómicos, porque cuando se habla de estos gases en forma gaseosa, se debe asumir que son diatómicos, aunque no lo indiquen, aunque no lo digan, ¿ya? Pero ustedes deben saber eso, así que si es que no lo sabían o conocían solamente uno o dos de ellos, para que lo dejen registrado ahí en alguna parte, porque son muy recurrentes, ¿ya? Y eso es un elemento que ustedes deben manejar. No sé si antes de continuar, porque vamos a hacer otro ejercicio, si antes de continuar con el otro ejercicio hay alguna duda o consulta. Voy a comenzar a grabar, se me había olvidado casi. No sé si hay alguna duda o consulta, chicos o chicas. Nones, estamos a un personaje de la meta. En realidad no es ninguna, no tengo por qué tener una meta, pero yo dije, bueno, con 70 que vengan a clase, yo me doy por muy, muy satisfecha. Hay 69 participantes en este momento. Profe, Bien, dígame. disculpe, buenos días. Cuando uno habla entonces de hidrógeno, nitrógeno y por decirlo así no tiene apellido, asumo que es un gas diatómico. Claro, si estamos hablando en términos, si se habla siempre del gas hidrógeno, del gas nitrógeno, siempre se piensa en la forma molecular, ¿ya? Siempre está presente en la forma molecular. Entonces, a menos que sea una situación en particular que se hable de hidrógeno atómico o oxígeno atómico, lo consideramos de esa forma. Pero lo usual es que estos gases se encuentren de esta manera. ¿Ya? Así que tiene que asumir. Gracias. ¿Mm? Bien, entonces, si no hay más dudas, este ejercicio yo lo encuentro relativamente simple, con la salvedad de esas consideraciones, de que el hidrógeno y el nitrógeno involucrados en el enunciado deben ser diatómicos, ¿ya? Y que normalmente cuando hay un error responde a que no han considerado su estado molecular, ¿ya? Así que para que lo sepan. Vamos con otro ejercicio. Voy a seguir manteniendo esta pantalla para poder escribir mejor, ¿ya? Me cuesta mucho menos cuando estoy con este formato. Bien, entonces, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Dice, cuando una muestra de nitrito de amonio se descompone en un tubo de ensayo, se obtienen 511 ml de nitrógeno gaseoso sobre agua a 26 grados Celsius y a una presión total de 745 torr o milímetro de mercurio, que es la unidad equivalente. La pregunta entonces, ¿cuántos gramos de nitrito de amonio se descompusieron y qué información me dan adicional? Que la presión de vapor del agua a 26 grados es de 21,5 torr. Y la ecuación involucrada es la que se muestra a continuación. Bueno, aquí yo les hice un dibujito para que se pueda visualizar mejor en qué contexto se encuentra el experimento, ¿ya? Tenemos un tubito de ensayo con un sólido que es nitrito de amonio, y esto por calentamiento se descompone y el gas comienza a salir de este tubo y se dirige, bueno, con algún tubito. Si lo dejamos abierto, el gas va a salir a cualquier parte, pero en este caso se está conduciendo el gas a un recipiente con agua.
cuya temperatura es de 26 grados. Es importante la temperatura independiente de que la ocupáramos o no para un cálculo determinado, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque la presión de vapor de los líquidos varía de acuerdo a la temperatura. Es decir, si tengo 26 grados es de 25,21, pero si tengo 30 grados, no me sé los valores de memoria, pero supongamos que va a ser 28. Y si es de 50, a lo mejor va a ser 40, ¿ya? Es decir, mientras más alta temperatura, la presión de vapor también es más elevada. Y eso sí tiene una injerencia en el cálculo que yo voy a hacer, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia? Que la temperatura de la presión de vapor que me están entregando sea exactamente la misma temperatura de trabajo. Si este dato no me lo entregaran, debería considerarlo y para eso debiera buscarlo en una tablita. Ya todos estos valores, si ustedes buscan en internet, están tabulados. Yo les puedo dejar una tabla también, de todas maneras, voy a dejármelo anotado aquí, subir una tabla de presión de vapor para el agua, ¿ya? Porque si necesitamos a una temperatura distinta, para que lo tengan a mano, pero sepan que necesitan utilizarla. Entonces, vamos a ir haciendo esto paso a paso. Entonces, lo primero son los datos. Recuerden que los datos nos dan una mejor organización del ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Que tengo un volumen de, a ver, no quiero esto en negrito, un volumen de 511 ml. ¿Qué más me están dando? La temperatura de 26 grados Celsius, la presión total de 745 milímetros de mercurio o de Thor, puse muchas M's, milímetros de mercurio. ¿Qué más me están dando? Que la presión de vapor del agua es igual a 25,21 milímetros de mercurio. Ya, entonces, ya con toda esta información, ¿qué es lo que debiéramos calcular? Pregunto. Me pueden contestar por chat, recuérdenlo. ¿Qué es lo que debemos calcular? Me están pidiendo los gramos, ¿ya? Pero los gramos directamente yo no los tengo en la fórmula de gases, ¿ya? Entonces, ¿qué está relacionado con los gramos que me permita llegar a la respuesta? Cantidad de sustancias, mol. La cantidad de sustancia, los moles, perfecto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros estaríamos utilizando en este caso? Presión por volumen, ¿o no? ¿Ya? Es igual a N por la constante y por temperatura. Es igual a N por R y por T. Entonces nos falta el valor de R, pero como es una constante, es un valor que está disponible, ¿ya? 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Entonces, en esta formulita, chequemos cuáles son los datos que tenemos. Tenemos la presión, que nos están llegando, el volumen, que también nos dan, el R y la temperatura. Por lo tanto, lo que nos queda por calcular son los moles. Entonces, de aquí vamos a decir que los moles son igual a la presión por el volumen dividido por R y T. Voy a tomar un poquito de agua. Ya, entonces, sugerencia. Resuelvan todos los datos para incluir en la ecuación antes de ponerse a reemplazar, ¿ya? Y dejando la incógnita que están buscando despejada de todo el resto.
¿Qué podemos conseguir con eso? Que el ejercicio sea como un poco más limpio y evitemos errores de paso de cifras o de muchos cálculos por separado, ¿ya? Ahora, lo otro importante es que en este caso la presión, el volumen y la temperatura tienen unidades específicas de acuerdo al R, ¿ya? El R me está indicando que la presión debe ser en atm, que el volumen en litros, que la cantidad de materia en mol y que la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, tenemos que hacer todas estas transformaciones. Entonces, tenemos aquí que los 511 ml corresponden a 0,511 litros. ¿Ya? Acuérdense que un litro tiene 1000 ml, por lo tanto dividido por 1000. La temperatura Celsius, para llevarla a Kelvin, tengo que simplemente sumarle 273. ¿Ya? En rigor estricto 273,15, pero yo usualmente ocupo el 2,73 que me simplifica visualmente el ejercicio, ¿ya? Entonces 26 más 273 que me da 299. Las presiones aquí las vamos a transformar a atmósfera. ¿Cuál es la equivalencia? Que un atm son 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, al dividir 745 en 760, queda expresado en atm, 0,98. atm, 98,0. Ya lo vamos a dejar con 3 decimales. 98,0 atm. Y la presión de vapor del agua también la vamos a transformar a lo mismo, que sería 25,21 dividido por 760. ¿Ya? Y eso nos da 0,332 atm. Cuando, les repito, ayer se los conté, pero se los vuelvo a decir, cuando tenemos cifras que son muy pequeñas, menores a 1, lo más adecuado para evitar errores por las aproximaciones es que consideren al menos 3 decimales. De otra forma, ustedes trabajen con la notación científica, es decir, en este caso 9,8 por 10 elevado a menos 1 o 3,32 por 10 elevado a menos 1, ¿ya? Pero de otra forma, o sea, o es una o es la otra, pero lo importante es que consideren una mayor cantidad de decimales para evitar errores por aproximación porque son valores muy chiquititos. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular acá son los moles de nitrógeno, ¿ya? De nitrógeno. Entonces voy a poner aquí de nitro. Profe, disculpe, se supone que la presión de vapor de agua, los 25,21, debíamos dividirlo por 760, ¿cierto? Sí. Es ¿O que me falta un cero? Me da falta un 0,0. Sí, me equivoqué. Me falta un cero porque estaba muy chiquitito. Sí, es que lo tengo aquí en la calculadora y no lo pasé. Gracias por la corrección. Entonces, ahora, ¿de qué nos sirve la presión de vapor? Más de alguien se puede estar preguntando, ¿y qué hace aquí o cómo la considero? Lo que nosotros vamos a determinar aquí son los moles de nitrógeno y para eso la presión, el volumen y la temperatura debe corresponder al nitrógeno. Sin embargo, aquí tengo la presión del agua, pero tengo una presión total. La presión total involucra, ya porque aquí me lo están diciendo, una presión total, es decir, cuando se midió la presión que estaba ejerciendo este sistema, se mide la presión tanto del nitrógeno como la presión de vapor del agua. Por lo tanto, la presión total involucra a ambos. Y ahí yo lo que necesito es solo la presión del nitrógeno. Por lo tanto, voy a hacer aquí voy a incluir la presión total, voy a poner aquí, es igual a la presión del nitrógeno más la presión
de vapor, voy a ponerle aquí con minúscula, la presión de vapor del agua, ¿ya? Entonces, si yo necesito la presión del nitrógeno, entonces será igual a la presión total menos la presión del agua, ¿ya? La presión de vapor del agua. Entonces, ¿qué obtenemos de esta ecuación? Que la presión del nitrógeno, va a ser igual a la presión total, que son 0,980 menos 0,0332. Y esto nos da un valor de menos 0,332. Es importante, chicos, que ustedes ojalá puedan ir haciéndolo en conjunto, porque si tienen cualquier diferencia o duda, la pueden ir resolviendo ahora, ¿ya? Si se ponen a resolverlo después, es probable que tengan dudas y no puedan preguntarla en ese momento. 0,9468 atm. ¿Ya? Esa va a ser la presión del nitrógeno. Por lo tanto, este valor es el que nosotros vamos a utilizar en nuestra ecuación. Junto con este, no le puse el apellido, que es un Kelvin, con la temperatura, Kelvin, y con el R. ¿Ya? Entonces, todos esos valores son los que se van a incorporar a la ecuación. Entonces, los moles de nitrógeno van a ser igual a la presión, que corresponde a 0,9468. Voy a ponerle paréntesis aquí para que no se nos vayan a confundir los datos, por el volumen, que son 0,511, cierro paréntesis, divido y abro paréntesis nuevamente, el R, 0,082, por la temperatura, que es 299. Y esto nos da un valor de, no sé si alguien lo sacó o lo puede sacar. ¿Qué valor nos da? 0,484. 48,4. 0,484. Seguro, no se habría equivocado en algo. Es que lo encuentro como muy alto. A mí me da 0,019. Ya, 0,0. Revise su cálculo. ¿Quién dijo que era 0,4 o algo? Porque el de su compañera es el que está más cercano. 0,1. ¿Dónde estoy escribiendo? Aquí. 0, Catherine ya sacó el resultado final. 0,1997 o algo cercano, 9 o 60 y algo, 50 y tanto. Es 9,57, más o menos. Ya. 0,9468 por punto 511. Yo igual lo voy a sacar. A mí me da eso que puso usted, profe. Ya. Entonces, nos dejamos con ese valor. Estos moles de nitrógeno, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me están preguntando? Por los gramos de nitrito. Pero ocurre que yo saqué los moles de nitrógeno porque esa es la información que tengo del experimento. Pero si nos vamos a la ecuación, ¿qué es lo que podemos determinar aquí? Que los moles de nitrito son correspondientes y están en la misma proporción con el nitrógeno. Por lo tanto, ¿qué puedo determinar de aquí?
que los moles de nitrito son igual a los moles de nitrógeno. Y esto igual a 0,0197. ¿Ya? ¿Por qué podemos decir esto? Eso para que no les quede duda. De acuerdo a la ecuación, aquí me están diciendo que un mol de nitrito genera un mol de nitrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, si está en la misma cantidad, podemos asumir que son iguales. ¿Ya? Entonces, para dar respuesta final, los gramos de nitrito serán igual a los moles por el peso molecular del nitrito, que es, voy a ponerle aquí, por el peso molecular, que es igual a 64. Y esto nos da entonces 0, alguien me había dado 1,20 y algo, ¿cierto? 1,26, 27, 28 por ahí. 0.097 por 64. 1,26 gramos. ¿Ya? Las pequeñas variaciones que se pueden generar es justamente por la aproximación de decimales que hacemos en el transcurso. ¿Ya? Por eso, para que todos tengamos resultados lo más parecidos, cuando trabajamos con números pequeños, trabajemos con unos 3 decimales y al final hacemos la aproximación. ¿Ya? Nitrito. Dígame. ¿Por qué el peso da 64? ¿Dónde se puede ver? ¿64? ¿Sí? Ya. Buena pregunta, ya, porque no necesariamente todos saben cómo calcular la masa molar. Tenemos, esta es la sustancia, nitrito de sodio, ¿ya? El peso molecular, ustedes si lo buscan en internet puede salir completo, pero la idea es que ustedes lo puedan determinar. Y para eso, usted con su tabla periódica busca el peso atómico de cada uno, dice nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 2. Por lo tanto, la masa del nitrógeno, que es 14, voy a ponerlo, a ver aquí, insertar, voy a ponerlo aquí. ¿Por qué no puedo insertar? Tengo para el nitrógeno, que es igual a 14 por 2, porque hay 2 nitrógenos, ¿ya? Entonces eso nos da un valor de 28. Para el hidrógeno que tenemos aquí, hay 4, ¿ya? Entonces para el hidrógeno es... Uy, ¿qué estoy haciendo? Aquí, para el hidrógeno, oye, esto tiene vida propia, está funcionando como se le ocurre. El hidrógeno es igual a 1 por 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y para el oxígeno, que la masa molar o la masa atómica es de 16 y tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, la sumatoria de todos estos valores, bueno, aquí no le puse, el igual a 4 y este es igual a 32. Por lo tanto, la masa molar del nitrito de sodio corresponde a la sumatoria de las masas atómicas de cada uno de los componentes de esa estructura, ¿ya? Entonces, hay 2 nitrógenos, 14 por 2. Hay 4 hidrógenos, es 4 por 1. Hay 2 oxígenos, es 16 por 2. ¿Ya? Por lo tanto,
la sumatoria de 28 más 4 y más 32 corresponde a la masa molar, que es 64. ¿Sí? Sí, es que yo lo había hecho como separado el NH4 y había tomado eso como la masa molar, por eso no me salió. Ah, considero solamente el nitrito a secas. Hay que O hacerlo sea, completo. el amonio. Claro, porque aquí la pregunta es por el nitrito de amonio. Ah, ¿Ya? Si fuera por alguna de las partes, que podría ser también, se le preguntaría por el ion amonio o por el ion nitrito. ¿Ya? Pero si no, tiene que considerar siempre el compuesto completo. Ya, bien. No sé si hay alguna otra duda con este ejercicio. Fíjense que este es un ejercicio bastante completo. Tienen que analizar la ecuación, tienen que determinar masa molar, tienen que hacer transformación de unidades y tienen que aplicar la ecuación de los gases ideales, calcular moles y hacer la transformación a gramos. Es bastante ¿Profe? completo porque tienen que hacer varias cosas. Cuéntenme. Y si me hubiesen preguntado cuántos gramos de nitrógeno se descompusieron, ¿podría haber sido esa una pregunta? Ah, sí. Si le preguntan por los gramos de nitrógeno, ¿cuál habría sido el cambio que nosotros hacemos acá? Hubiésemos dividido por 28, ¿no? Hubiésemos multiplicado por 28, Ah, eso, ¿ya? multiplicado por Eso. 28. Entonces, si nos aprovechemos de hacerlo. Gramos de nitrógeno sería igual a los moles, 0,0197, por el peso molecular del nitrógeno molecular, ¿ya? Porque está como gas, 28. Entonces, en ese caso, sería 0,0197 por 28 sería 0,552 gramos de nitrógeno. ¿Ya? Así que súper. Buena pregunta también, porque así como se consulta por una sustancia, se puede preguntar por cualquier otra dentro de la ecuación. Y la única diferencia o el único cambio que hay que hacer es considerar el peso molecular de aquella sustancia por la cual me están preguntando. ¿Mm? Así que bien. Bien, yo no sé si queda más o menos claro, porque como les indicaba, este es un ejercicio que yo diría que es relativamente complejo por todo el análisis y todos los cálculos y transformaciones que deben hacer. ¿Ya? Entonces hay que estar como atento a todos digamos, los cálculos previos que hay que hacer para poder llegar al resultado. Usualmente eso es lo que suele ocurrir con estos ejercicios. Las ecuaciones que vamos a utilizar en gases van a ser 2 o 3, no son más que esas para resolver cualquier ejercicio de los que revisemos, digamos, en esta parte de la materia. Sin embargo, lo que hace siempre un poco más complejo es todo lo previo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el resultado final era como relativamente simple, pero si nos equivocamos en cualquiera de lo anterior, que no transformamos una unidad, que no consideramos esto, podemos no entender el ejercicio. Si no consideramos que la presión total, tal como aparece aquí, debemos considerar la presión de vapor, también habría un error. Tal vez el resultado no habría sido muy distinto, pero conceptualmente habría estado con un error al no considerar la presión de vapor del agua. ¿Ya? Así que ojo con esto, porque es muy relevante cada una de las partes involucradas. ¿Ya? Bien. Última vez que pregunto, ¿alguna duda o consulta con respecto a este ejercicio o pasamos a otro? ¿No? ¿No? Están muy silenciosos. Así que yo supongo que no hay consulta. Bien, vamos al otro. Ya, a uno se le han presentado dudas. Bien, cuando comience a revisar otros ejercicios probablemente se presenten algunas. Ya. Vamos a hacer un ejercicio que tiene un grado de complejidad también mayor que este.
es un video, pues tengo que compartir el sonido, ¿ya? A ver, este también es un video casero, es lo que le llamo un video en tiempos de pandemia, ¿ya? La idea es que podamos sacar la información de ahí y posterior a esto, con los datos que se entregan, vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Voy a aumentar hacer crecer la página aquí. Y si no se escucha, ustedes me avisan, pero se supone que debieran estar escuchando porque compartí el sonido. Ya. Vamos entonces con el video. Bueno, estimados estudiantes, vamos con otra actividad experimental. En este caso, vamos a combinar estequiometría y gases. Por lo tanto, vamos a determinar los datos que necesitamos para un cálculo estequiométrico. Materiales: bicarbonato, vinagre, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ocupar del vinagre? El ácido acético que contiene. Aproximadamente un 4% del vinagre corresponde a ácido acético. Tenemos aquí una probeta que está invertida, ¿ya? Una manguerita que la sacamos de un cable de internet, pero como tenemos wifi, no importa, lo vamos a dejar ahí. Tenemos un matraz Erlenmeyer con un tapón con dos orificios por donde va a entrar el ácido acético por este lado y va a salir el gas por acá, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? El bicarbonato. Tenemos 1 gramo de bicarbonato y el gas que salga, ¿cómo lo vamos a medir? Porque va a desplazar el volumen de agua que hay dentro de la probeta, ¿ya? Si ustedes se fijan, la línea que está marcada ahí me está marcando el nivel de agua dentro de la probeta, ¿ya? Este otro soporte que tenemos acá no tiene ninguna importancia, solamente está para dejar la probeta quieta y que no se esté balanceando, ¿ya? Entonces, vamos a proceder. Con mucho cuidado voy a agregar por esta manguerita el vinagre. Si ustedes se fijan, comenzó a reaccionar. Mira acá y miren cómo va bajando el volumen del agua en la medida que el gas va desplazando a este. Oye, marcó más de 100, se pasó. Ya, hasta ahí parece que vamos llegando. Ya, voy a marcarlo aproximadamente el volumen para determinar el volumen. 10, 20, 30, 35. Uf, que esta reacción está buena. Parece que, miren, en la medida que voy agitando, se va generando más gas. Hasta ahí quedó 1, 2, 3, 4, 45 ml. ¿Ya? Mira, voy a soltar esto para que vean que efectivamente el gas está ocupando el gas. Ahí subió porque entró aire a través de la manguera. Muy bien, chicos, entonces con esta información ahora vamos a trabajar. Bien, no sé si se escuchó bien, si pudieron apreciar bien el video. Sí, profe. Se escuchó bien. Ya. Bueno, la idea de esto es justamente generar una reacción que produzca un gas. Nosotros medimos el gas y en función de esa medición podemos hacer un cálculo, ¿ya? Entonces, vamos con los datos, ¿ya? Porque tal vez alguien tomó datos y otras personas no. ¿Cuál es la ecuación involucrada? Tenemos el bicarbonato, tenemos el bicarbonato aquí, el ácido acético que está contenido en el vinagre, y lo que genera la reacción de estos dos es acetato de sodio, agua y CO2, que es el gas que estamos midiendo en la probeta. ¿Cuál es la masa de bicarbonato? 1 gramo.
El vinagre se echa en una cantidad en exceso para que no nos estemos preocupando de cuánto hay o no, sino que nos preocupemos de que reaccione la mayor, o sea, idealmente que reaccione todo el bicarbonato. El volumen de gas recogido se midieron 45 ml. La presión atmosférica del momento la consulté y eran 1015 hectopascales, que las vamos a transformar después a atmósfera. La temperatura de ese momento eran 20 grados. Y esa es la información que tenemos, ¿ya? A ver, aquí yo les propongo dejarles algunos minutitos para que ustedes comiencen a hacer el ejercicio y después de eso lo vamos a revisar, ¿ya? Lo pueden hacer de más de una forma, ¿ya? Pueden calcular los moles o trabajar con el volumen, ¿ya? Lo importante es que comiencen y después vamos a revisar cómo anduvieron y qué opciones tenemos de abordar el ejercicio. Bien, entonces voy a pausar un momentito la grabación para darle unos minutos y que no esté grabado ahí mucho silencio y comiencen a trabajar, ¿ya? Entonces les dejo estos datos aquí para que comiencen y voy a hacer la transformación de los hectopascales que corresponde a esto es igual a 1,002 atm. Profe, Dígame. disculpe, ¿qué nos estaba pidiendo calcular? Es que no escuché muy bien. El porcentaje de rendimiento de la reacción. En el fondo, para saber el porcentaje de rendimiento, lo que yo necesito saber es cuánto se produce efectivamente, cuánto es lo que debiera teóricamente obtener. ¿Ya? Cualquiera de los dos datos que saque primero o que pueda sacar, y ahí lo vamos a trabajar, ¿ya? Pero la idea, enfóquese en determinar cuánto es lo que debiera obtenerse y cuánto es lo que se tiene. Ya, voy a dejar unos 5 minutos. Ya, yo tengo las 11:33 hasta las 11:38 para que puedan ahí comenzar y avanzar en lo que puedan. Y retomamos la clase.
Profe, disculpe, Sí, dígame. es que empecé a transformar algunas cosas a cómo deberían ir, a atmósferas, litros y eso, pero aún no logro entender a qué se refiere con porcentaje en rendimiento. No logro entender qué es lo que debo sacar. Ya, aquí lo que se debiera determinar es, mira, lo que tú obtuviste acá en el ejercicio son 45 ml. Entonces tú debieras calcular cuántos ml debieras haber obtenido, porque esto es lo que se obtiene en forma práctica, esto es lo real. Entonces, ¿cuál es lo teórico? Si yo tengo 1 gramo de bicarbonato, ¿cuántos ml o cuántos litros de CO2 debiera haber obtenido si esto reacciona en forma completa? ¿Ya? Entonces, lo que obtenga, supongamos que debieran haberse obtenido 60 ml y yo obtuve 45. Entonces, el rendimiento va a ser el porcentaje comparativo con el 100% que sería los 60. No sé si con eso me entiendes. Sí, profe, algo. Gracias. Ya, o sea, en el fondo enfocarte en cuál sería la cantidad teórica a obtener y esa la comparamos con la que se obtuvo realmente. No sé, chicos, si alguien ya ha avanzado un poco o comenzamos a revisar el ejercicio. Cuéntenme ustedes, porque si están concentrados resolviéndolo, les puedo dejar un poquitito más de tiempo. Ya me los imagino ahí echando humito en su cabeza, resolviendo. A ver, parece que están ultra concentrados porque nadie me contesta.
Ya, Nico, ya. Tenemos de todo. Entonces, hay algunos estudiantes que no saben cómo enfocarlo, hay otros que resolvieron algo, pero que no están seguros si está bien, hay otros que están a medio camino. Ya, pero Nico, sin angustiarse todavía, estos son ejercicios, Fernanda tampoco, no se angustien todavía, estos son ejercicios más complejos, ya, por eso yo lo estoy resolviendo en forma completa dentro de la clase. Creo que son del tipo de ejercicios más difíciles que podrían eventualmente estar involucrados o estar en una evaluación, ¿ya? Así que no se angustien tanto, pero sí pongan atención para que ahora lo voy a resolver y puedan entenderlo. Ahora, es cierto que aquí hay algo de estequiometría, que es un contenido que no han visto acá, que se supone que debieran haberlo visto en el colegio, pero ese se supone, no podemos darlo por hecho para todos los estudiantes. Así que para aquellos que se sientan un poquitito más atrasados con algunos contenidos, es cosa de poner más atención. A quienes lo han visto y se han olvidado, obviamente que siempre va a ser más fácil porque es cosa de ir recordando dentro de lo que uno tiene en alguna parte guardado en la cabeza, pero que simplemente por no estarlo usando uno lo olvida o lo deja archivado por ahí. Así que bueno, vamos entonces con el ejercicio. Vamos a resolver. Ya, Luis también dice que está seguro que lo pasaron, pero no lo entiende. Vamos entonces. Repito, cuando hablamos de porcentaje de rendimiento de la reacción, lo que debemos hacer es comparar la cantidad que nosotros hemos obtenido en términos prácticos o reales y compararlo con lo que efectivamente deberíamos haber obtenido si esta reacción tuviese el 100% de rendimiento, es decir, que todo el bicarbonato que tengo aquí se transforme en CO2, en agua y en acetato. Si esa transformación es completa y no tengo ninguna pérdida, eso es mi 100%. Pero en términos reales, el 100% normalmente no se alcanza porque siempre hay pérdidas. De hecho, si pensamos nuevamente en este sistema, las posibilidades de pérdida de gas son bastante grandes. En primer lugar, porque estos orificios no están sellados, entonces se puede perder acá, se puede perder por esta manguera, se puede perder acá. El bicarbonato es un bicarbonato de uso doméstico, por lo tanto tiene impureza, puede estar un poco degradado, así que va a haber pérdida también. El vinagre, por otra parte, también es un vinagre que tengo en el refrigerador, ni siquiera sé cuánto tiempo, ¿ya? Así que las condiciones que se dan son para que la reacción se observe bien, pero claramente nunca vamos a tener un porcentaje muy elevado de rendimiento, ¿ya? Eso por un lado. Y por otra parte, las condiciones en las que se trabajan en la casa son condiciones que se alejan mucho de estar trabajando en un laboratorio. Bien, entonces vamos ahora con el ejercicio. Tenemos la información. Espero que ustedes se hayan anotado todo esto porque voy a pasar a la otra imagen para poder tener más espacio para resolver, ¿ya? Entonces, tenemos los cálculos, tenemos la ecuación y yo agregué las masas molares de cada uno, ¿ya? Ahora, las masas molares que están en rojo son aquellas que son de interés principal. ¿Por qué motivo? Porque el ácido acético está en exceso, así que en realidad no es, no es problema. Echamos en exceso para asegurarnos de que todo el bicarbonato reaccione. Pero el bicarbonato está relacionado con el CO2 porque es el gas que estamos midiendo. ¿Se produjo agua? Sí. ¿Se produjo acetato? También.
pero no es lo que vamos a medir, por lo tanto, destacamos solamente aquellos que nos interesan en este momento. La ecuación que vamos a utilizar es esta, la ecuación de los gases. Ya, entonces, podemos sacarlo en función de los moles o en función del volumen. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo en función del volumen, que es lo más directo que nosotros tenemos, que son los ml de dióxido de carbono que nosotros obtuvimos, que fueron 45 ml. Entonces, de aquí vamos a considerar el volumen, ¿ya? Porque vamos a sacar el volumen que teóricamente debiéramos haber obtenido para compararlo con lo que obtuvimos, que son los 45 ml. Entonces, el volumen va a ser el N por R por T dividido por la presión. ¿Qué datos tenemos de acá? Volvamos atrás. Tenemos la presión, que son los 1,002 atm, tenemos la temperatura, que son 293, tenemos la masa de bicarbonato, por lo tanto, si tenemos la masa, podemos calcular los moles. Y si tenemos los moles de bicarbonato, podemos automáticamente obtener los moles de CO2, porque están en la misma proporción. Un mol es a un mol, por lo tanto, lo que tenga de moles de bicarbonato corresponde a mol de CO2. ¿Sí? Por favor, me van indicando inmediatamente si no entienden algo. ¿Ah? Entonces tenemos esta información. ¿Qué debemos calcular entonces? Los moles de bicarbonato. Voy a agregarlos acá. Moles de el NaHCO3. Los moles son los gramos dividido por el peso molecular, ¿ya? Y esto corresponde a 1, que es la masa de bicarbonato, dividido por el peso molecular. Y el peso molecular lo calculamos acá. ¿Cuánto es? 84. Por lo tanto, 1 dividido en 84. Y esto nos da un valor de 1 dividido en 84. 0,012. Ya, 0,012. 12 mol, sí. 12, sí, está bien. 12 moles, ¿ya? Ahí tenemos esa cantidad. Por lo tanto, con ese dato que nos faltaba, nos vamos ahora a la ecuación. Entonces, el volumen que debiéramos haber esperado es moles 0,012. Voy a poner paréntesis aquí. 0,0, me faltó un 0, me parece, ¿cierto? 0,012. Por la constante 0,082 por la temperatura, que son 293, dividido por la presión, que es 1,002 atm. Entonces el volumen va a ser igual a... ¿Alguien lo sacó? ¿O lo puede sacar ahora? Me dio 0,87, no sé si está bien. A mí me dio 0,288. 0,28. Sí, 0,8. A mí también me da 0,28. Ya. 0,28, lo dejamos 0,28 entonces. Ya, 0,28, ¿qué? ¿Cuál es el apellido? Litros. 0,28 litros. Entonces, esta es la cantidad teórica, ¿ya? Es decir, el 100% de rendimiento. El 100, me faltó el porcentaje, 100% de rendimiento. Dicho de otra forma, la mayor cantidad que sería posible obtener si todo el bicarbonato reacciona en forma completa
y se obtiene CO2, ¿ya? Entonces, lo más que yo puedo obtener son 0,28 litros, ¿ok? Entonces, esa es la parte teórica. Pero, ¿cuál es el volumen real? El volumen real es lo que obtuvimos experimentalmente, ¿ya? Lo que obtuvimos experimentalmente. Y esto es igual a 0,045 litros, ¿ya? La verdad es que es bastante más bajo de lo que debiéramos haber obtenido teóricamente. Entonces, para sacar el porcentaje de rendimiento, lo que tenemos que determinar es, o lo que tenemos que hacer en el fondo es comparar el volumen obtenido y el volumen teórico, ¿ya? Y sacamos el porcentaje. ¿Cómo calculamos eso entonces? Porcentaje de rendimiento va a ser los 0,045, me falta un 0 siempre, 0,45 por 100 dividido por 0,28 litros. Y esto nos da un valor bastante bajo, 15,8%. De otra forma, si es que alguien no lo entendió con ese cálculo, estamos diciendo 0,28 litros corresponde a mi 100%. 0,045 litros, ¿qué porcentaje es? ¿Ya? Y eso, el valor nos tiene que dar exactamente lo mismo, 0,8%. ¿Ya? ¿Esto qué nos está indicando? ¿O qué pueden concluir al respecto de este valor? ¿Alguien me podría...? Ya, alguien, José le dio 16, está muy cercano, sí, está bien, porque si esto lo aproximamos a 2 decimales nos da 16 también, ¿ya? A ver, cuéntenme, si ustedes obtienen este valor y dentro de la pregunta del ejercicio, yo les pregunto, ¿qué puede opinar acerca del valor? ¿O qué información puede inferir a través de este resultado? Cuéntenme. ¿Qué podrían concluir? ¿Qué es bueno, qué es malo, que no sé? Que el porcentaje estaba bajo, muy bajo por la expectativa. Ya, que el porcentaje es muy bajo esperando. En realidad, ustedes no podrían tener necesariamente un parámetro de referencia, pero hablar de 15% es súper bajo en términos relativos frente a cualquier cosa. ¿Ya? Es muy bajo porque si yo estoy generando una reacción siempre voy a esperar o voy a desear tener el máximo rendimiento porque lo que me interesa es el producto que estoy obteniendo. ¿Ya? Entonces, esto podemos decir que es un porcentaje de rendimiento muy alto. ¿De qué otra forma es muy bajo? ¿De qué otra forma podríamos expresar o con qué argumento podríamos decir que el rendimiento es muy bajo? ¿A qué se debe? ¿Que se pierde gran parte del reactante o no? Ya, que se pierde gran parte del reactante o que se pierde gran parte del producto, porque trabajar con gases, la verdad es que es bastante complejo frente a otras sustancias que puedan ser sólidas o líquidas, que son más fáciles de manejar. ¿Ya? Un sistema gaseoso requiere un sistema muy hermético, por lo tanto, si no tenemos un sistema suficientemente sellado, siempre van a existir pérdidas. ¿Ya? Ahora, este es un gas que dentro de todo no tiene un peligro importante porque no es tóxico, pero ustedes llévenlo, por ejemplo, a lo que es la pérdida de gas dentro de la cocina, ¿ya? Si es que existe alguna filtración, si se golpeó una cañería y empezó a salir gas, es tremendamente peligroso en esa situación porque el gas es explosivo y además es tóxico, ¿ya? Entonces podemos tener
problemas adicionales bien importantes y no se trata de envolver la cañería con un trapito y resolver el problema, ¿ya? El gas se busca la forma de filtrarse por el mínimo espacio del que disponga, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, los gases son un poco más complejos de trabajar, ¿ya? Pero para efectos de cálculo ya hemos visto que son un estado bastante simple, porque si estamos hablando de CO2 o de cualquier otro gas, puedo aplicar exactamente la misma fórmula y asumir un comportamiento equivalente, ¿ya? A ver, la pregunta del millón, ¿se entiende o no el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Y particularmente para aquellos que dijeron que ni siquiera pudieron comenzar porque no entendían nada. Después de esta explicación, ¿les queda un poco más claro? Ya, qué bueno, ¿ya? Eso es la importancia de poder resolver algún ejercicio así y que después, y que sean más difíciles, cosas que cuando ustedes vayan a las guías o busquen otro, sea siempre un poco más simple abordar un ejercicio, porque ya vieron ejercicios que tienen una complejidad mayor, ¿ya? Bien, dígame. Habían ejercicios que a veces al hacerlo los gases generaban un volumen de 22,4 litros. ¿Eso qué temperatura era? Mira, eso se puede asumir 22,4 litros que tiene un comportamiento muy cercano al ideal. Ya, si usted hace una relación de ese tipo, también podría haberlo hecho acá. Probablemente habría alguna pequeña diferencia porque eso trabaja a la temperatura estándar que es 0 grados Celsius. ¿Ya? Y aquí estamos trabajando a 20. Sí, porque me daba 17,3. Ya, lo hizo con esa... Ese de las dos maneras. Y una me Ya, daba 17,3 y la otra 16,07. La que ya. hice usted. Es una estimación adecuada que cumple si es que el gas tiene un comportamiento muy cercano a lo ideal, ¿ya? Entonces, para hacer una aproximación está bien, pero si a usted le están entregando todos los datos para que trabaje con una información específica, debe priorizar por trabajar con esa información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted no hubiese tenido el dato de temperatura, hubiese tenido la masa y el volumen y nada más, usted puede trabajar de esa manera y ahí tener una aproximación bastante cercana a la real, ¿ya? Pero como en este caso se le están entregando datos específicos, en el fondo se le está invitando a que trabaje con estos datos, ¿ya? Ya, profe. Así Sería que los 24 grados Celsius, ¿cierto? En este caso estábamos trabajando a 20. 20, sí. A 20, ¿ya? Las condiciones estándar de presión y temperatura para gases son 0 grados Celsius, que son 273 Kelvin, y un atm de presión. Ya, profe, Bien. gracias. Ya. Este segundo caso no lo voy a hacer ahora, se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. La otra opción que hay es abordar el ejercicio en función de los moles, ¿ya? Entonces, ustedes tienen una cantidad de moles que pueden calcular teóricamente y de acuerdo a la cantidad de gas que obtuvieron pueden calcular cuántos moles obtuvieron, ¿ya? Porque si saben aquí que obtuvieron 45 ml de gas, ese gas lo pueden transformar en moles, ¿ya? Entonces, cantidad de moles obtenida y lo que tendrían que hacer como una segunda opción es calcular los moles teóricos que debieran haber obtenido, ¿ya? En función de eso, el resultado debe ser exactamente el mismo, 15,8%, ¿ya? Pero se los dejo como un desafío para que vean otra alternativa con la cual pueden desarrollar el ejercicio, ¿ya? Recuerden que muchas veces los ejercicios pueden tener 2, 3, 4, 5 formas de abordarlo. ¿De qué depende? No es que una sea más correcta que la otra, sino que simplemente son formas de abordar el ejercicio de manera distinta porque cada uno puede pensar e imaginar el ejercicio de varias formas, ¿ya? Entonces se los dejo como desafío y
si tienen duda o consulta, me lo pueden preguntar después, ¿ya? Pero en esta ocasión se las voy a dejar planteadas simplemente. Listo, vamos a avanzar con... nos queda un ratito más, ¿ya? Vamos a avanzar con una ley más y un ejercicio más. Y de ahí nos queda una única materia que nos queda para, serían los gases reales para la próxima clase. Profe, yo tengo una duda. ¿Del ejercicio? Sí, es que el resultado me daba 16,071, no 15,8. No. Ya, ese resultado probablemente responde a los decimales que se pueden haber ocupado. Por ejemplo, esto era 0,28 y fracción, creo que tenía, no sé, un 3. Si eso lo dejamos con los 3 decimales, probablemente usted le suba levemente el porcentaje a 16. ¿Ya? Entonces, Ya. ahí. Ahora, si hacemos como un acuerdo, digamos, para tener en general los resultados lo más parecidos entre ustedes y lo que pueda obtener yo, es que trabajemos con 3 decimales en forma pareja, particularmente con los números que son menores a 1. Y de esa forma evitamos diferencias que nos puedan hacer dudar con respecto a qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, pero es un error pequeñito el que tiene usted, porque si lo aproximamos a 2 cifras nos da 16%. ¿Mm? Ya, vamos entonces con la ley de Graham. Esta es otra ley de los gases que se ve representada aquí, miren, en estas dos imágenes. Aquí tenemos un globito, ya cuando se le hace un agujero, se pincha, empieza a salir el gas directamente, nunca se va a generar el proceso contrario, nunca va a comenzar a entrar el gas, siempre sale, ¿ya? La única forma que entre es que yo lo obligue, por eso cuando nosotros inflamos un globo tenemos que aplicarle una presión importante para que este gas entre, o si no simplemente no lo va a hacer. Acá en esta otra imagen tenemos un spray, ya que puede ser un desinfectante, un desodorante, un gas de cualquier tipo, y que apenas se aprieta a la válvula, el gas inmediatamente sale. O sea, este probablemente sea un líquido que se gasifica, ya, porque ustedes saben que, me imagino que todos en algún momento habrán ocupado algún sistema de este tipo. Siempre recomiendan agitarlo, ya, para aplicarle un poco de energía a las partículas y que se genere una presión interna mayor, y de esa forma el gas o la sustancia líquida sale en pequeñas partículas y se puede repartir, digamos, cumple la función para la que se quiera, que es dividido en pequeñas partículas y no en una cantidad de líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pueden concluir de estas dos imágenes? ¿Cómo es el cambio de presión de un sistema al otro? Estoy aquí, el gas está aquí dentro y sale. El gas está aquí dentro del globito y sale. ¿Cómo es el cambio de presión de un lado al otro? Cuéntenme, ¿qué es lo que pueden visualizar de eso? ¿Dónde hay mayor presión? ¿Dentro del recipiente o fuera de él? Dentro. Dentro. Dentro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede concluir de esto? Que el proceso de efusión siempre es el paso de un sistema de alta presión a uno de menor presión. O sea, el alta es muy relativa, sino que un sistema que tiene una presión determinada y pasa a uno que tenga menor presión de la inicial. Siempre en ese sentido y no al revés, porque al revés no se produce. Si ustedes van a encender la cocina y aprietan o giran la llave para que salga el gas, ustedes siempre sienten el sonido del gas, ¿ya? Porque el gas está a presión, contenido en el cilindro y en la cañería, y ustedes apenas le dan un poquito de libertad, que es girar la llave del gas para que este salga, este sale arrancando inmediatamente, ¿ya?
¿Por qué? Porque adentro está confinado en un sistema de alta presión y el gas lo que más quiere es ser libre en esta vida. Entonces, sale, apenas tiene un espacio, el gas se libera. ¿Ya? Entonces, proceso en el que un gas se desplaza desde una presión elevada a otra presión baja, digamos de un nivel de presión a otro menor, ¿ya? A través de un orificio, ¿ya? Porque aquí se genera una máxima presión en ese orificio por el cual está saliendo y por lo mismo la imagen por la cual se desplaza, que es como un triángulo donde comienza a repartirse este gas, la dirección no es casual, es justamente porque va ocupando el espacio en la medida que se va desplazando en este espacio, ¿ya? Entonces, a través de un orificio de pequeño diámetro, una pared o a través de un tubo de estrecha sección, ¿ya? Entonces, todos estos fenómenos que uno conoce de manera doméstica son procesos de efusión. Ahora, ¿para qué nos servirá el proceso de fusión? Esto se aplica fundamentalmente para determinar masas molares de gases, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, para una temperatura y presión dada, la velocidad de fusión de un gas en moles por unidad de tiempo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la velocidad de un gas, esto es velocidad, dividido por la velocidad del otro gas, va a ser igual a la raíz cuadrada de la densidad del gas número 2 partido por la densidad número 1. Y también se cumple que la velocidad de un gas en relación a la velocidad del otro gas es igual a la raíz de la masa molar. Esta M mayúscula representa la masa molar. Ojo, para que no lo vayan a confundir con otra información o con molaridad, ¿ya? Masa molar del gas 2 dividido por la masa molar del gas 1. Entonces, ¿por qué se puede aplicar? Porque si yo conozco la velocidad de dos gases y conozco la masa molar de uno de ellos, puedo determinar la masa molar del gas desconocido, ¿ya? Porque medir la velocidad es algo relativamente simple, porque no tengo para qué conocer el gas y sí puedo medir cómo se desplaza. Bien. Entonces, una de las mayores aplicaciones que tiene la ley de efusión es la determinación de masas molares. Y para eso, entonces vamos a hacer un pequeño cálculo y con eso yo creo que vamos a ir terminando la clase, ¿ya? Ejercicio de aplicación. Así que sus lapicitos, cuadernos y calculadora a mano. Dice así, esto es como en un cuento, éranse que se eran. Un gas desconocido que consta de dos moléculas diatómicas homonucleares efunde con una velocidad que es 0,355 veces la del oxígeno, a la misma temperatura. Determine la masa molar del gas desconocido. Bien, les dejo unos minutitos para que ustedes trabajen y revisamos el ejercicio. Me devuelvo atrás con la fórmula si no la han anotado. Me devuelvo anterior y anterior. Ya, tenemos la fórmula, la número 2 es la que necesitamos para esta ocasión. Velocidad 1 partido por velocidad 2 es igual a raíz de M2, peso molecular 2 partido por peso molecular 1. ¿Sí? Ya, como la deben haber copiado, vamos al ejercicio entonces y les dejo unos minutillos para que lo hagan, después lo revisamos y con eso damos término a la clase por hoy. Ya, les dejo 3 minutitos, ¿ya? En las pruebas van a tener más tiempo en todo caso, chicos. No se preocupen que aquí les estoy dando 3, 5 minutos.
Si alguien saca algún resultado, lo puede compartir, ¿ya? Para que vamos viendo. ¿Alguien sacó el ejercicio? 4. Ya. Consideró que en la fórmula las velocidades son inversas a los pesos moleculares. Caterina. Guillermo, sí, correcto, ese es su resultado. No creo que esté bueno porque está en poca confianza. Efectivamente, ese es el resultado correcto. Guillermo. Ya, hay alguien que al menos lo sacó. Tal vez la duda va porque no está seguro de los valores o se enredó con el enunciado, quizás. Me inclino a pensar que es por eso la duda que tiene. Ya, vamos a revisar entonces el ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio que aquí está con la respuesta, 254 gramos por mol, ¿ya? Al menos hay una persona que enunció su cálculo y es ese. Ya vamos a borrar este ejercicio, o sea, esta respuesta. No la vamos a borrar, la vamos a dejar ahí, no está bien. Vamos a seguir trabajando acá. Entonces, ahora le dio Rocío, que bueno, ya. Entonces, la formulita que vamos a ocupar es velocidad 1 dividido por velocidad 2, ¿ya? Y esto va a ser igual a la raíz de peso molecular 2 dividido por peso molecular 1. Ponerlo todo, peso molecular 1, ¿ya? Y aquí vamos a hacer en la raíz y voy a insertarlo en la raíz porque no sé dónde está la raíz. Ya, raíz. Entonces, uy, se me agrandó, no importa, pero ahí tenemos la raíz. Ya, entonces, aquí lo claro que tenemos que saber o que asignar el valor del oxígeno y el valor del gas desconocido, ¿ya? ¿Qué es lo que me están diciendo? Que el gas desconocido funde con una velocidad que es 0,33
0,355 veces la del oxígeno. No me dan un valor porque lo que me importa en este caso es la proporción entre las velocidades. No me importa el valor específico porque no me están preguntando cuál es la velocidad del oxígeno o del otro gas. Simplemente me están preguntando el peso molecular y me interesa la proporción de las velocidades. Ahora, si ustedes prefieren estar con valores, se pueden asignar un valor, porque como lo que importa es la proporción, yo le puedo dar el valor que se me ocurra. Por ejemplo, díganme un valor cualquiera, un valor loco, pero que no sea demasiado grande. Démosle un valor al oxígeno. 200, ya. Entonces, la velocidad del oxígeno va a ser igual a 200. Entonces, la velocidad, que esa sería la velocidad 1, démosle un valor 1, puede ser el 1 o el 2, no importa, porque si este está arriba o abajo, después se van a invertir. Así que no importa que sea el 1 o el 2, pero digamos que la velocidad del oxígeno es la 1 y que es 200. Por lo tanto, la velocidad 2, que es del otro gas, el XX va a ser igual a 0,355 veces. Por lo tanto, multiplico 200 por 0,355. Y esto nos da 355, 71. ¿Ya? Entonces, si el oxígeno es 200, el otro es 71. Entonces ahora reemplazamos en la ecuación. Entonces decimos que reemplazamos, voy a poner aquí, reemplazamos en la ecuación. Entonces la velocidad 1 es 200 dividido por 71, que es la velocidad 2. Y esto va a ser igual al peso molecular 2. Ese es el que andamos buscando porque es nuestra incógnita. ¿Ya? Este de aquí va a ser nuestra incógnita. Voy a ponerlo en rojo. ¿Ya? Entonces, y ese es corresponde a nuestro XX. ¿Ya? Entonces, peso molecular 2 dividido por el peso molecular 1 que corresponde al oxígeno. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? Recuerden que es diatómico, va a ser 32. Y a esto le tengo que poner la raíz. Insertar una raíz. Entonces la raíz aquí. Ahí. Si resolvemos esta ecuación, nos queda que el peso molecular 2 va a ser igual a 253,9 gramos partido por mol. A menos que alguien tenga dudas de cómo resolver esto, ese es el ejercicio, ¿ya? Yo tengo dudas, Recuerden, profe. ¿sí? Para resolver esa ecuación, Sí, ya, mira, acá como tienes raíz, para eliminar la raíz, lo que debes hacer es elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces, elevas al cuadrado. Voy a ponerle ahí, elevas al cuadrado. Y luego multiplicas por 32. ¿Ya? Entonces, esto te queda, me queda, voy a poner paréntesis, 200 dividido en 71 elevado al cuadrado por 32, y esto va a ser igual al peso molecular 2. ¿Ya? Entonces, al resolver esto, les debe dar este valor. ¿Sí? ¿Le queda más claro ahí? sí. Ya.
Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, ¿ya? En la guía de gases, que no la he subido, pero la voy a dejar hoy día, van a ir incluidos ejercicios de este tipo para que puedan ir avanzando también. Pero tenemos todavía tiempo, pero lo importante es que con tiempo vayan ejercitando de a poco y de esa manera van revisando la materia. Después, ¿qué nos queda? Revisar rápidamente la teoría cinético-molecular y gases, la ecuación de Van der Waals con los gases reales. Y con eso estamos dándole término a la materia de gases. Lo vamos a terminar la ¿Profe? próxima semana. Sí, dígame. Disculpe que la interrumpa, pero tengo una duda. Si le hubiese dado cualquier otro valor al oxígeno, el resultado debería haber sido el mismo, ¿cierto? Exactamente. Deme un Ya. valor. Deme un Es valor que, cualquiera. no sé, pensaba en un valor muy simple, por ejemplo, 1. Uno, claro. ¿O no Le se da puede? uno, claro, le pone 1 al oxígeno y el otro es mucho más fácil. Sería Ah, ya. 0,355. ¿Ya? Ahora pusimos un valor para que se den cuenta que lo que nos importa es la proporción, no el valor en este caso. Entonces usted podría ponerse más compleja y poner el valor 285,13, que sería el valor 1. ¿Ya? Este igual a velocidad 1. Por lo tanto, el valor 2 sería el 285,13 por 0,355. Y esto nos daría un valor 285,13 por 0,355. Nos daría 101,22. Y si usted hace el cálculo con 285,13 y con 101,2, le va a dar 253,9. Si lo hace con 1 y con 0,355, le va a dar 253,9. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Eso solamente cuando ustedes como que necesitan tener valores de referencia porque les cuesta entenderlo, ustedes se pueden otorgar, porque lo único que les interesa ahí es la proporción y no el valor específico de cada uno. Por eso nos podemos dar el lujo de inventarlo. Podemos ponerle 3.435.282,4, ¿ya? Y le va a dar 253,9. José me está preguntando por las frasecitas. ¿Sabes qué? Las pongo siempre cuando comienzo un tema, ¿ya? Pero si las echa de menos, voy a tener una para la próxima clase, José. No se preocupe. Y gracias por tenerlas en consideración. Bueno, estimados estudiantes, creo que por hoy está suficiente, o sea, hemos avanzado bastante con los ejercicios, así que por hoy quedamos hasta acá. Nos contactamos nuevamente el próximo martes en la tarde, creo que es la última clase, ustedes ya vienen medio cansaditos, agradezco el ánimo que tienen para asistir a mi clase y participar de ella. Así que estamos encontrándonos la próxima semana. Les voy a dejar una guía de ejercicios de gases. Si tienen tiempo, búsquense un espacio para que puedan ir trabajando de a poco y cuando llegue la prueba no tengan un estrés importante para poder resolverla. Ya. Ya, que estén muy bien, chicos, que tengan un muy buen término de semana. Chao, chao, nos estamos encontrando hasta la próxima. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Que Ya, estén profe, bien, que que- tengan un buen Esté bien, día y profe, una buena gracias. semana. Chao, profe. Gente, chao, chao. Cuídense. Que tenga rico almuerzo. Chao, profe. Ay, sí, tengo un hambre. Ya, nos vemos. Chao. Chao, profe, que esté Chao, chao. bien. Profe, una consulta. Dígame. Es que yo hice el ejercicio colocando la proporción, pero colocando el 32 como el PM2. Igual Entonces me dio el resultado. le dio igual porque su B2 era el oxígeno. ¿Ya?
Lo importante es que en ese caso exista una coherencia entre el 1, el B1 y el peso molecular 1, el B2 y el peso molecular 2. Si el B1 para usted fue el desconocido, pero fue coherente con los pesos moleculares, los puso en la posición adecuada en la ecuación, le da bien igual. Entonces, Ahí no, no importaría cuál sea cuál en ese caso. no tiene ninguna importancia, solamente que el 1 vaya con el 1 y el 2 con el 2 y usted asigna cuál quiere que sea el 1 y cuál quiere que sea el 2. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Así que ya, eso, que esté muy bien, chao.